Ahora vamos a ver cómo tejer la manga, especialmente cómo subir los puntos para que aquí por debajo, se acuerdan que cuando tejimos el cuerpo subimos 9 puntos, cómo hacer para que aquí abajo no queden los huecos, o sea, para que quede bien. Incluso después del lavado se van a acomodar los puntos. Eso estoy mostrando debajo de la manga. Entonces, ¿qué hacemos? Primero son estos puntos, cómo subirlos sobre la aguja para que quede bien. Primero voy a subir todos estos puntos que están sobre el hilo, los voy a colocar sobre la aguja. Aquí en el centro, en el medio, quedan 9 puntos que cuando separamos la parte cuerpo y mangas subimos estos 9 puntos. La historia queda aquí, cómo subir estos puntos para que quede bien. Voy a subir 2 puntos y tejerlos juntos al derecho. Voy a tomar, miren, a ver, voy a tomar este punto de aquí y este punto de aquí. Los paso sobre la aguja izquierda o alguna aguja auxiliar y tejo 2 puntos juntos al derecho. Resulta que queda aquí juntito los puntos. Subo estos 9 puntos, ¿cuántos? Si son 9, a ver, así de esta forma, 1, voy a tomar con esta lana, no se ve muy bien, pero bueno, la idea creo que la captaron. 2, 3, 4 y aquí hay un punto más, pero este punto era punto central, por eso voy a subir 4 puntos. Voy a colocar un marcador, nos va a indicar dónde tenemos que hacer las disminuciones. Voy a subir 1, 2, 3, 4 y aquí voy a encontrar estos 2 puntos y tejerlos 2 puntos juntos al derecho. A ver cómo hacer. Voy a buscar cómo puedo levantar 2 puntos. Voy a tomar este punto de aquí y este punto de aquí y tejerlos 2 puntos juntos al derecho. Bueno, la idea es esta y sigo con los puntos al derecho. Vamos a ver ahora. Así queda este lugar con los puntos subidos. Ahora vamos a ver cómo hacer las disminuciones. Las disminuciones para la manga: antes del marcador tejo 2 puntos juntos al derecho, paso el marcador y después del marcador 2 puntos juntos al derecho, pero primero voy a acomodar los puntos para que no sea punto cruzado y tejo tomando los puntos por detrás 2 puntos juntos al derecho, y así tejo las mangas en circular realizando las disminuciones. Depende cómo quieren tejer la manga ancha, la manga angosta, con qué tensión tejen, con qué hilo y todo eso. Eso lo tienen que ir calculando ustedes, cómo hacer las disminuciones. Voy a contar cómo las hice. En total hice 16 disminuciones, 4 veces al principio, 4 disminuciones cada 3 vueltas y después 12 disminuciones a lo largo de toda la manga, cada 8 o 9 vueltas. Al final tejí un elástico y cerré los puntos. O sea, aquí esto tejemos en circular, las disminuciones van por debajo
de la manga, aquí por debajo donde está el marcador.